Vale, gracias César y gracias Pablo por, por la presentación que has hecho. He dejado en el chat un PDF que me interesaría, si quien quiera lo puede abrir, para que se les haga más fácil poder ir siguiendo un poco lo que va a ser la presentación. Ahora, mientras hablaba Pablo, como que se me venía una pregunta un poco a la cabeza, em, que tal vez quienes no estén tan familiarizados con esta temática de subir y de la cognición, les podría surgir, y es, ¿por qué estamos hablando de campos y de lo que se trata el seminario es sobre el dinamismo de la cognición? Podríamos hacernos esa pregunta, ¿no? Y de alguna u otra manera lo que voy a intentar a través de la presentación es poder responder o acercar un poco una especie de respuesta para que luego pueda ir surgiendo en el debate, ¿vale? Entonces, eh, lo que voy a presentar, como ya decía antes César, es sobre la percepción ecológica, la teoría de la percepción ecológica de Gibson, o también conocida como teoría de percepción directa. Y para eso, una primera pregunta es, ¿cómo es que nosotros tenemos experiencias del mundo concreto? ¿No? Gibson se plantea en sus libros y empieza desde lo más concreto, ¿no? Él de hecho dice que para hablar de la percepción no hay que empezar desde categorías científicas abstractas. No nos vale aquí las categorías de espacio-tiempo euclidianas, ni la matemática, ni la geografía, ni nada de estas cosas, ¿vale? Porque de hecho en la experiencia concreta del mundo, las cosas se sienten sencillamente como si estuviesen allí y nada más, como si simplemente estuviesen ahí. Entonces, claro, la pregunta que me surge a mí ahí es cómo es que nuestros procesos perceptivos nos dan esta experiencia de que las cosas sencillamente estén ahí. Como decía entonces, el abordaje plantea Gibson no puede ser desde categorías científicas. Y él lo que plantea es que ha de ser, en cambio, desde una física ecológica o una física del nivel del animal o una física ecológica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el punto de partida es el punto concreto desde el cual el animal se encuentra ya en una forma particular, en un medio, en un contexto, en un entorno en el que se encuentra una relación que él plantea es de complementariedad. ¿Vale? Entonces, claro, desde una óptica ecológica, las cosas han de medirse en la relación del mundo con el animal y viceversa. Dicho así, las propiedades físicas siempre están en relación con la posición y comportamiento del animal. ¿Vale? Ahí está la complementariedad, porque claro, el entorno a este medio tiene ciertas propiedades físicas, ¿cierto? Que se impelen o que están ahí puestas para el movimiento de alguna manera de este animal. Y este animal las va percibiendo en la medida en que se va comportando, en la medida en que se va posicionando dentro de este contexto, dentro de este entorno. Vale, entonces, claro, esta cuestión o esto que sucede aquí en este entorno concreto le ofrece al animal de alguna forma la posibilidad de subsistencia, ¿vale? Entonces empieza ya desde esa situación concreta, es que Gibson empieza a erigir un poco lo que va a ser la comprensión de la percepción. Vale, entonces el entorno es de este modo, plantea él, un medio en el que se encuentra el animal concretamente, desenvolviéndose y sintiendo aquellas cosas que allí están. ¿Vale? Entonces ahí aparece esta relación de complementariedad. Si hablamos de complementariedad, lo que va a plantear Gibson es que entonces no podemos empezar a entrar en el tema de la percepción desde ópticas que sean más bien fisiológicas, sino que tenemos que posicionarnos desde una óptica que va a ser psicofísica. ¿Vale? En esta óptica psicofísica, entonces, es donde yo me voy a mover y donde ya empiezan a aparecer algunas luces de por qué estamos hablando del campo, sobre todo cuando aparece esta idea de complementariedad. Vale, entonces este medio en el que se encuentra el animal, en tanto que estante, le ofrece algo al animal, al mismo tiempo que el animal también ofrece algo a este contexto, a este medio. Hay que abordar, pues, desde allí la cuestión. Entonces, las preguntas serían un poco, ¿qué ofrece este medio al animal? ¿No? Y cómo es que eso que ofrece el medio se encuentra en una relación de complementariedad con el animal. Por lo pronto, me he puesto aquí en la síntesis, digamos lo siguiente. Cuando sentimos algo, no es en meros términos de estímulo o energía, pues no estamos desde una óptica físico-química, sino que de hecho precisamente sentimos algo. Esto es, detectamos algo.
Para abordar esto, yo voy a plantear dos preguntas que son las que entiendo que al final Gibson intenta responder y que son, en primer lugar, ¿cómo es que se detecta algo? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que se detecta? Brevemente voy a decir algo sobre aquello que se detecta, ¿vale? Que es la segunda pregunta. Lo que se detecta, según Gibson, es información disponible en la relación complementaria animal-ambiente. Esto es, dirá el autor, una detección de posibilidades. Esto simplemente lo lanzo porque luego ya volveré a ello y entonces se comprenderá mejor. Pero es importante como esta introducción a esta segunda pregunta para poder comprender el desarrollo de la primera. Entonces, lo que detectamos es información disponible de este medio, ¿vale? Y esto, añadirá el autor, es una detección de posibilidades. Por tanto, esta información, en tanto que detección de posibilidades, es la que de alguna u otra manera va a informar al animal de cómo controlar su acción y cómo moverse en este entorno, en este contexto. Vale, con esta sucinta respuesta, entonces, me interesa volver a la pregunta primera, que es cómo se detecta algo. En su libro de los sentidos como sistemas perceptuales, Gibson comienza exponiendo la composición estructural del medio, explicando con ello cuáles son las precondiciones de las actividades perceptivas. Entonces él nos habla de la Tierra, nos habla de las diferentes superficies que en ella hay, nos habla del aire como espacio a través del cual las ondas del sonido pueden moverse, nos habla de la luz como una precondición fundamental de la percepción de nuestra actividad perceptiva visual, nos habla de la energía y plantea cómo este mundo en el que el animal se encuentra ya anterior a la actividad psicofísica está estructurado. Y esto va a ser fundamental porque, claro, lo que percibimos entonces, si nos vamos como adelantando un poco, lo que vamos a percibir es este entorno ya estructurado. Y eso, por tanto, desestima toda esta otra idea, por tanto, en la que el animal o en la que el sujeto construye o estructura aquellos estímulos que va percibiendo de este ambiente. Por eso también es importante hacer una distinción entre lo que es el estímulo y lo que es la información. Y eso lo iremos entendiendo a medida que vaya avanzando también la presentación. Vale, entonces el medio cuenta con propiedades físicas estructuradas que en cuanto tal lo que hacen es estructurar la estimulación disponible para el animal, de modo que éstas puedan llevar información acerca del ambiente. Vale, entonces por ejemplo, yo me encuentro mirando un paisaje y recibo de ese paisaje no un estímulo de aquí del agua, luego de aquí, sino que lo que yo estoy comprendiendo, lo que yo estoy percibiendo es el paisaje en su totalidad. ¿Vale? Y esa construcción no se da, digamos, a través de actividades cognitivas que yo realizo, sino que se da precisamente en la medida en que los diferentes estímulos estructurados en ese medio me informan de un paisaje en este caso. Y ahí va a ser súper relevante algo del medio que para Gibson es fundamental y que es la variabilidad e invariabilidad o varianza e invarianza. Siempre en un contexto, siempre en los medios, hay cosas que varían y cosas que no varían. ¿Vale? En el momento en que yo estoy percibiendo, en el momento en que yo me estoy moviendo en este medio, hay cosas que van variando y otras cosas que no van variando. Entonces, claro, ahí él también da toda una vuelta a lo que es la percepción del tiempo, porque la percepción, nosotros no percibimos el tiempo en cuanto tal, sino a la varianza e invarianza. Así lo plantea él, porque esa es la información que este medio nos entrega. Hay cosas que se mueven, cosas no sé, por ejemplo, pensemos en un hielo. Un hielo se puede derretir y yo veo este derretirse del hielo de acuerdo en función de cosas que no se están derritiendo o de una base que no se está derritiendo, ¿no? Un poco para que se vaya comprendiendo eso. Entonces, este medio cuenta con propiedades físicas, como decía, estructuradas, que estructuran la estimulación disponible. ¿Vale? Entonces, estos estímulos que están en función unos de otros y que se relacionan unos con otros, entregan ya a este animal que está ahí, de alguna manera, la información acerca del ambiente. ¿Vale? Entonces, estímulo se tiene que entender de esta manera. Por ejemplo, ¿no? El ambiente estructura la luz presente a través de las diferentes superficies que lo conforman, reflejando la luz de un determinado modo y sirviendo de base para la percepción visual. ¿Vale? Quiere decir, por ejemplo, yo estoy ahora mirando la pantalla, mirando cada uno de ustedes, claro, la luz llega, hay un efector de la luz, esa luz se refleja, pero claro, a mí no, lo que yo estoy percibiendo no son esas ondas de luz,
a través de las cuales yo construyo una imagen de Enrique, de Carlos, de Gerardo, sino que lo que yo estoy percibiendo es que cuando esta luz refleja en ustedes, ya por la propia estructura y propiedades físicas por las que están constituidos, eso ya al reflejárseme me aparece como una información del medio, es decir, me aparece como un todo ya estructurado, en palabras de Gibson. ¿Vale? Entonces aquí es relevante el valor que Gibson otorga al ambiente en términos de, él nos habla de estructura de extensión, estructura temporal, variabilidad e invariabilidad, que es lo que comentaba, y sus diferentes niveles de complejidad, porque evidentemente diferentes organismos, de acuerdo a sus propias configuraciones, no van a poder captar la misma información que está captando otro animal. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Vale. Entonces, este medio estructurado tiene cierta composición físico-química que hace que ciertas cosas sean detectables para el organismo. Pero estas no son percibidas en tanto que composiciones físico-químicas, sino que, como se dijo anteriormente, se sienten sin más como si las cosas estuvieran allí y estando estructuradas allí de una determinada manera. Por tanto, no es un estímulo lo que se percibe, sino algo ya estructurado. No hay una elaboración mental o cognitiva que ordene los diferentes estímulos que nos llegan. ¿Y por qué esto es así? Gibson propone que esto precisamente es así porque de hecho nuestros sentidos no son meras partes del cuerpo, es decir, no somos ojos apartados de nariz, de cuello, de qué sé yo, ¿no? Y la categoría clásica de que los órganos sensoriales son los ojos, la nariz, qué sé yo, aquí se desestima también, porque él va a empezar y va a introducir lo que ya aparecía en el título de su libro y que es que los sentidos son sistemas perceptuales. Entonces, por ejemplo, pensemos en los ojos, ¿no? En la visión, en la actividad perceptiva visual. No solamente se trata de que tengo dos ojos, también se trata de que tengo un cuello que me permite orientar esos ojos. También se trata de que estoy posicionado de una manera o de otra en el campo. También se trata de que hay músculos que me hacen mover estos ojos de una determinada manera, ¿no? Y que me hacen, por tanto, captar diferentes gradientes, que es una palabra que lo usa, gradientes de textura de la superficie, ¿no? Por tanto, me permiten ver diferentes matices de cómo esta luz, reflejada en las propiedades físico-químicas de las superficies, luego me llega a mí en forma de información. ¿Vale? Entonces, de alguna u otra manera, nuestros sentidos, como decía, no son meras partes del cuerpo que transmiten información a un comando, que luego va dando un determinado orden que construye la percepción, como en las teorías clásicas de la psicología, sino que por el contrario, eso ya viene estructurado en el momento en que yo percibo a través de mis sistemas perceptivos. Ahora regresamos con toda esta vuelta a la segunda pregunta, pero sin salir de la primera. Porque claro, entonces la segunda pregunta es ¿qué es lo que se detecta? De esta manera, y como vengo diciendo, lo que se detecta, lo que detecta el animal, es un todo estructurado. Y este todo estructurado es una información acerca de, ¿vale? Este proceso, por lo dicho hasta aquí, no sería entonces mediado, sino que sería directo. Por eso es una teoría de la percepción directa. Vale, entonces, ¿qué es lo que se detecta? Lo que se detecta entonces es información. Información que nos dice, que nos da información acerca de. Y aquí es interesante porque acerca de qué nos da información. Acerca de nuestra relación de complementariedad con este medio. ¿Por qué? Porque en el fondo esta información, como ya yo anunciaba antes, lo que nos va a decir o lo que nos va a matizar es cuáles son las posibilidades de acción de este animal o de este organismo. Pero claro, en la medida en que yo recibo información de tal cosa, pues eso me impele a mí a actuar de una determinada manera. Pensemos que él está hablando mucho aquí desde la ecología y desde la subsistencia, ¿vale? Y que está hablando no solamente del ser humano, sino que está hablando de los organismos en cuanto tal, ¿no? De una manera un poco más general. Entonces, claro, los sentidos son sistemas perceptuales, decía hace un rato. Si pensamos en la visión, como decía, entonces está constituido por ojos, músculos asociados, cuello, disposición postural, etcétera. ¿Vale? Y aquí quería traer una pequeña cita, ¿no? Que hace Gibson, y es que la visión es mucho más sencilla cuando cumple su función, no cuando cumple el criterio de correspondencia proyectiva 1 a 1 de la geometría. Su función es ayudar al observador a enfrentarse al entorno. Entonces, la función de los sistemas perceptuales es precisamente esta de la subsistencia o esta de la, la complementariedad con el medio, ¿vale?
¿Y por qué esto va a ser tan importante? Porque resulta que los sistemas perceptuales no detectan información de manera pasiva. No, no es que yo reciba una luz y que luego la construya, como que volvemos un poco a eso, a desestimar eso, sino que estos sistemas perceptuales activamente van orientándose, discerniendo información, van recibiendo y van tomando elementos diferentes de este medio, ¿vale? Entonces, la percepción es un proceso que se inserta dentro de la actividad de este organismo en el medio. Esta actividad se va ejecutando en aquel entorno, orientándose, explorando, investigando y ajustándose. La percepción, por tanto, es un proceso activo en el cual el animal interactúa con aquel medio en el que se encuentra. Se da en función de la conducta, de la actividad exploratoria, entregando información para el movimiento del animal. En ese sentido es una posibilidad, porque en el sentido en que yo recibo esta información acerca de, me da información para yo hacer tal cosa. Por eso estas dos partes, ¿no? Información para e información acerca de. Vale. De este modo, entonces, la percepción es un proceso de control de la acción. Así lo define Gibson como tal. Toda vez que en tanto que detecta la información del ambiente, de alguna forma recibe la información necesaria para la adaptabilidad del organismo al medio. Y esta información, conceptualizada así por Gibson, será entendida, como he dicho antes, como posibilidad de acción para el organismo. Y esto es lo que él denomina los affordance. ¿Vale? Se configura de este modo entonces una concepción ecológica de la percepción. Eso era un poco lo que yo quería decir y espero que haya dado un poco de luces como para poder reflexionar acerca de esta primera pregunta. Muchas gracias.